Buenas tardes. Suena más fuerte de lo que pensé. Vamos a leer un pasaje en la Biblia, una historia, una narración que está en el primer libro de Samuel, capítulo 4. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Vamos a leer los primeros 10 versículos. La historia más larga, voy a resumirle después un poco qué es lo que continúa y termina, pero vamos a ocupar estos primeros 10 versículos para que nos demos una idea de qué se trata. Dice el versículo 1. Vamos a saltar esa parte que dice: y Samuel habló a todo Israel. Lo más probable es que esté conectado con lo que venía antes, que lo que viene a continuación. Dice: por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla del campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto, la gran potencia mundial en ese momento, con toda plaga en el desierto. Esforzaos, os filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Hasta aquí vamos a leer por esta primera parte. Es una historia que quizás parece sencilla, parece simple, parece directa, no tiene mucha dificultad la trama, pero en ella hay algo más allá de lo que podemos ver a simple vista. Si le damos una vuelta a la historia, nos vamos a dar cuenta que dentro de ella emerge un patrón que se ve a lo largo de toda la Biblia, repetidamente, una y otra vez, y ese es el patrón del Evangelio. Vamos a ver cómo dentro de esta historia está visible ese patrón. Se supone que esta primera parte busca presentar el mensaje del Evangelio. Y entonces, como es ese gran objetivo de esta primera parte, lo que yo quiero mostrarles primero cómo se ve ese patrón en la historia que acabamos de leer y que luego hagamos la conexión. Cómo esta idea que aparece acá en esta historia se conecta con nuestra realidad y con nuestra, quizás más importante, con nuestra necesidad urgente en estos momentos como seres humanos. Por lo tanto, aplica a cada uno de nosotros. Veamos de qué se trata la historia por un lado. Una historia que parece, como les decía, directa, sencilla, sin mucha dificultad en su trama, esta especie de pelea o de batalla étnica entre 2 etnias distintas en el antiguo Cercano Oriente. Hay una etnia que es la de los filisteos, hay otra etnia que es la de los hebreos, y la etnia de los hebreos
tiene esta especie de caja de oro que ellos llaman el Arca del Pacto y que supuestamente lo que buscaba era representar al Dios de ellos. Ahí estaba esta caja de oro llamada el Arca del Pacto. Se traban en combate, los hebreos pierden la batalla y esta arca es tomada y llevada con la etnia victoriosa, que en este caso es la de los filisteos. Hasta ahí, simple, sencillo, no hay mucha dificultad. Sin embargo, la historia no termina ahí, la historia continúa después. Y por motivos de espacio y de tiempo no podemos leer todo lo que sigue después, pero se lo resumo, muy simple. Llevan esta caja de oro a su lugar de residencia, los filisteos, esta etnia, y esta caja produce una tal plaga y mortandad dentro de la etnia filistea que ya no aguantan más y tienen que devolver esta arca a su lugar original de la etnia hebrea. Y entonces lo que parecía ser una gran derrota en un principio se transforma en una gran victoria, pero esa victoria no la ganan los hebreos, curiosamente la gana esta caja de oro llamada el arca. Y así es como termina la historia en general, en su conjunto. Y aquí es donde les decía yo que hay algo más que lo que parece ver o verse a simple vista. Fíjense en ciertos patrones que tenemos acá. Fíjense que por lo menos 2 veces se mencionan a 2 personas dentro de la historia, Ofni y Finehés. Se dice en el versículo 4, por ejemplo, que los hijos de Elí, Ofni y Finehés, estaban allí. O en el versículo 11, murieron los 2 hijos de Elí, Ofni y Finehés. Y uno se pregunta, ¿pero por qué están ahí estos 2? ¿De qué pito tocan estos 2 personajes, en esta especie de pelea o de guerra tribal que hay acá? Bueno, pasa que los 3 capítulos anteriores se han encargado de desarrollarnos quiénes son estos 2 personajes. Y son 2 personajes bastante indecentes, la verdad. Son 2 supuestos sacerdotes, pero bien rascas como sacerdotes, la verdad. Se roban la carne de las ofrendas para comer ellos con su papá, pagan a mujeres que se colocan afuera del supuesto campamento sacerdotal para tener relaciones sexuales con ellas. O sea, ese es el tipo de sacerdotes que tenemos acá. Piensen ustedes en lo que sería una especie de pastor actualmente que es conocido por robarse el dinero de las ofrendas y que ocupa ese dinero en prostitutas. Y es tan conocida esta fama de él que las prostitutas se colocan afuera de la iglesia y hacen fila ahí para que él pague por la prostituta y se vaya con ella. Esa es más o menos la calidad de indecencia de estos 2 personajes que tenemos acá. Y quizás uno se pueda escandalizar, mira qué fea la vida de ellos. Sin embargo, estos 2 sacerdotes, Ofni y Finehés, representan muy bien la calidad moral de todo el pueblo de los hebreos en ese entonces. Este era un pueblo conocido por el relato bíblico, decía que cada cual hacía lo que era correcto delante de sus propios ojos. Esa era la idea. Cada cual hace lo que le parece bien, en otras palabras. Cada cual de ellos define lo que está bien y lo que está mal por su propia cuenta. Cada cual sigue por su propio camino. Y esa es una definición muy acertada de algo que la Biblia, a lo largo de la historia bíblica, llama pecado. A veces hablamos de pecado, pecado aquí, pecado acá. ¿Qué será pecado? Bueno, eso es una definición muy buena de lo que es pecado. Que tú defines para ti mismo lo que está bien y lo que está mal. Hay un Dios que nos ha diseñado, que nos ha formado, y como nuestro formador y diseñador sabe mejor que nadie qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué mejor persona que sepa qué es lo bueno y lo malo para nosotros que el que nos diseñó, el que sabe cómo somos desde el principio? Y sin embargo nosotros decimos no. Yo voy a decidir lo que es bueno y lo que es malo para mí. Quizás tomaré algunas de las cosas que tú dices, Dios, y también las consideraré buenas, así como tú las consideras buenas, pero hay cosas que tú consideras malas que para mí están bien. Esto es como un auto petrolero que decide un día, si fuera una persona, que va a funcionar con leche en vez de petróleo. No tiene sentido, ¿verdad? No somos nosotros los que estamos llamados a decidir lo que es bueno o malo para nosotros, porque nosotros no nos diseñamos a nosotros mismos. Hemos sido diseñados por alguien más. Y sin embargo, lo hacemos. Y esa es la definición, entonces, de pecado. No son, si ustedes se fijan, seres que no crean que hay un Dios, que rechazan a Dios. No, tienen a Dios. Ahí está el arca.
pero es como una especie de amuleto para ellos. Dios es como el mago en la botella que tú utilizas cuando necesitas usarlo, ¿no es cierto? Ahí está el arca, necesitamos ganar esta pelea, traigámosla para que se nos ayude a ganar. Es como un amuleto. Bueno, por esta misma realidad, este pueblo debía ser juzgado. Había una especie de trato entre Dios y este pueblo cuando se apoderan de esta tierra. Resulta que esta tierra estaba ocupada por otras personas antes, y estas personas también eran bastante indecentes. Y Dios dijo, estas personas son tan indecentes que la tierra misma está asqueada de ellos, y la tierra misma los tiene que vomitar de ellos. Esa era la calidad de gente que había acá. Pero este pueblo actualmente estaba siendo el mismo tipo de pueblo indecente que los otros antes. Y el juicio por eso era ser vomitados por la misma tierra, era ser expulsados de la tierra, era ser exiliados de la tierra. Y justamente eso es lo que pasaba en la antigüedad en las batallas. Cuando un pueblo peleaba con otro pueblo, el pueblo triunfador tomaba a las mujeres y a los niños, los que no habían muerto en la batalla del pueblo perdedor, y se los llevaban cautivos como esclavos para usarlos para lo que ellos quisieran usarlos. Eran exiliados, eran tomados cautivos y llevados para otro lado. La tierra, por así decirlo metafóricamente, los vomitaba del lugar para llevárselos a otro lado. Eso es lo que merecía este pueblo. Esa era parte del trato que tenían con Dios. Y sin embargo, lo que tenemos acá es que ese no fue el caso. No se nos dice que este pueblo haya sido llevado cautivo. Pero fíjense en esto. Algo sí es terminado llevando cautivo, y curiosamente es esta caja de oro, esta arca del pacto. Pero noten ahora que esta arca representa a Dios. Por eso cuando llega en el versículo 7 al campamento, los filisteos dicen que tienen miedo porque decían, ha venido, y no dice ha venido el arca al campamento, dice ha venido Dios al campamento. O sea, para todos acá esta caja de oro que había, era Dios mismo que estaba presente allí. Por lo tanto, en cierta medida, cuando esta arca es tomada, llevada, exiliada, es como que Dios mismo toma el lugar del pueblo y es llevado al exilio en vez del pueblo. Es como si Dios estuviera tomando el lugar del pueblo y sufriendo el castigo que merece el pueblo, Él en sí mismo personificado en el arca. Y no solo eso, sino que Dios mismo, estando exiliado, sufriendo y recibiendo este castigo, logra una victoria. Acuérdense la parte que no leímos. Logra una victoria sobre sus enemigos y retorna victorioso a su propio pueblo para contarles acerca de su victoria. Ya está entonces la idea. Y esta gran idea que les acabo de explicar es justamente el patrón del Evangelio. Hay tres grandes ideas en la historia que les acabo de desarrollar que corresponden al patrón del Evangelio. Por un lado hay un ser humano pecador que merece condenación. Por otro lado hay un Dios compasivo que toma el lugar de este pueblo. Y finalmente hay un Señor victorioso que le ofrece salvación a este pueblo. Y esas tres grandes verdades que les acabo de mencionar son la esencia del mensaje del Evangelio, que es el que estamos tratando de comunicar en el día de hoy. Hay un ser humano pecador que merece ser condenado. Hay un Dios compasivo que en cierta forma muy real toma el lugar de ese ser humano pecador. Y hay un Señor victorioso que ofrece salvación a ese ser humano pecador. Y ahora es donde quiero que hagamos la conexión con esta historia, con este patrón que les acabo de mostrar y nuestra propia realidad actual, cómo vivimos, cómo somos, cómo actuamos nosotros en el día de hoy. Resulta que tu problema y mi problema es el mismo que tiene este pueblo. Nosotros decidimos lo que está bien y lo que está mal. Nosotros somos los que colocamos los parámetros en nuestra vida. No me digan que no les ha pasado más de algún momento que ustedes quizás no lo expresen abiertamente, pero dentro de ustedes digan, ¿quién es este para decirme lo que tengo que hacer? Yo sé mejor que nadie lo que está bien y lo que está mal para mí. Bueno, esa raíz, esa semilla que está ahí adentro, es justamente la raíz de nuestra condición pecaminosa. Decidir nosotros qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La Biblia lo llama de otra manera. La Biblia lo llama que cada cual hace lo correcto delante de sus propios ojos. La Biblia lo llama que cada cual se aparta por su propio camino. Esas son las descripciones que hace la Biblia cuando se trata de esa tendencia nuestra a
usurpar el lugar de Dios y en vez de dejar que Dios decida lo que está bien y lo que está mal, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo real, qué es lo ficticio, nosotros decidimos eso en lugar de Dios. Y eso se llama pecado. Quizás en algunos casos sea abierto, sea indecente, como en el caso de estos dos, Ofni y Finés, pero quizás en la mayoría de los casos no sea tan abierto ni tan indecente. Quizás hay muchas cosas que Dios considera buenas que tú dirás, sí, estoy de acuerdo contigo, Dios, lleguemos a un acuerdo, tú dices que esto está bien, yo también creo que está bien, voy a cumplir con lo tuyo. Pero tú eres el juez, Dios es el que está ahí en el banquillo, tú eres el que decide, Dios es simplemente el que te asiste. Y quizás Dios en algún momento diga, no, mira, eso no corresponde, pero como tú eres el que decide, tú dices, no, aquí mando yo. Entonces yo decido lo que está bien, yo decido lo que está mal. Quizás no seas un ateo acérrimo que no crea que hay un Dios, quizás crees que hay un Dios, pero Dios es más como una ayuda en tu vida que como el Dios real que es. Como que tratamos a Dios como el garzón en un restaurante. ¿Cierto? Tú vas a un restaurante, estás con tus amigos, te sientas en la mesa y ocupas al garzón para decirle lo que necesita o no necesita y te ríes con tus amigos y conversas con tus amigos y formas parte ahí de la mesa con tus amigos y el garzón no forma parte de la mesa, no tiene por qué tener parte en la mesa, ¿verdad? El garzón está ahí para cuando tú lo necesites. Necesito otro completo, tráeme la cuenta, haz lo que sea que necesitamos hacer. Él no forma parte de la conversación, él no forma parte de las risas, él no forma parte de la comunión que se está logrando en esa mesa, él está simplemente ahí cuando se le requiera y más vale que esté presente porque si no, no le vas a dar propina. Así como tratamos a Dios, ¿verdad? Dios no está presente en tu vida. Dios no es parte de la mesa. Dios no es parte de las risas, de la conversación, de las preocupaciones. Dios está ahí por allá lejos y tú lo llamas cuando es necesario para que te dé algunas cosas y más le vale que se aparezca porque si no te enojas con Él y dices que no existe. Dios como un garzón. El Señor del universo siendo tratado como un mozo, como un servidor, como un esclavo. Esa es nuestra realidad, ¿verdad? Se llama pecado. ¿Saben qué pasa? Que esa vida, esa forma de vida, merece un castigo. Y ese castigo, curiosamente, es el exilio. A veces lo pintamos de la siguiente manera, lo ilustramos de la siguiente manera. Dios es el soberano de todo el universo creado. Él es el dueño de todo lo creado, de todo lo que está acá, en todo el universo, Él es el dueño, porque Él lo ha creado. Nosotros somos pequeños seres creados que nos hemos rebelado en contra de Él y que estamos ocupando territorio que le pertenece a Él para edificar nuestro propio reino, donde nosotros somos dueños y señores de nuestras decisiones. Y ahí estamos nosotros, ocupando terreno que no nos pertenece, que le pertenece al Señor del universo. ¿Cuál es el destino de una persona así? Bajo cualquier mente lógica, es que esa persona tiene que ser expulsada del territorio que no le corresponde. De la misma manera, nosotros, seres rebeldes, ocupando territorio ocupado, que no nos corresponde, debemos ser expulsados de este territorio. ¿Saben cuál es el único problema de esto? ¿Dónde vamos a ser expulsados si todo pertenece a Dios? El único territorio donde debemos ser exiliados, la Biblia le coloca un nombre y se llama infierno. El infierno es el lugar donde se van exiliados aquellos que ocupan rebeldemente para construir sus propios reinos, territorio que le pertenece al verdadero rey. Y ese, por lo tanto, es nuestro gran peligro, ese es nuestro gran destino, ese es nuestro gran problema y es nuestra realidad. Si somos pecadores, como lo acabo de describir hace un par de minutos atrás, entonces este es nuestro destino. Y el peligro es real, el peligro está ahí, al acecho, y si no pasa algo, ahí es donde vamos a parar. Hay un ser humano, pecador, que merece condenación. Ese ser humano eres tú, ese ser humano soy yo. Pero aquí es donde entra este Dios compasivo que toma nuestro lugar, tu lugar, mi lugar. En este caso, si ustedes recuerdan, era esta caja de oro, esta arca que representaba la presencia de Dios. Pero en nuestro caso es mucho más real, porque en nuestro caso es Dios mismo. No en la forma de una caja de oro, sino en una persona viene a esta tierra en la persona de Jesús. Jesucristo, hace 2000 años atrás, viene a esta tierra. Él es Dios hecho hombre y lo que hace es venir para, justamente, en compasión, tomar nuestro lugar.
y sufrir el destino que nosotros merecemos sufrir. Nuestro destino, que merecemos justamente, como les explicaba recién, es el exilio en el infierno. Y lo que hace Jesús justamente cuando viene a esta tierra es sufrir ese infierno, es sufrir ese exilio en nuestro lugar. ¿Cuándo? ¿Cuándo sufre eso? ¿En qué momento sufre eso? Cuando es crucificado. A veces uno piensa en toda esta parafernalia que se arma alrededor de la Semana Santa y de lo que pasa en Viernes Santo y toda esta descripción gráfica de qué es lo que pasa cuando Jesús es azotado y tratado injustamente por la gente y es completamente desfigurado y clavado en la cruz. Y a veces las imágenes son tan grotescas que generan una especie de compasión hacia el que está allí sufriendo todo esto. Y efectivamente todo eso tiene un propósito, pero no es el central. Lo central de la cruz no es lo que pasa antes de que Jesús sea crucificado, es lo que pasa cuando está ahí crucificado. Porque en ese momento en el que está ahí crucificado, curiosamente, fuera de la ciudad, exiliado, fuera del campamento, dice el escritor a los Hebreos, está ahí crucificado y hay tinieblas sobre la tierra. Lo que se nos dice es que Dios le da las espaldas para que Él sufra el exilio de la presencia de Dios, el infierno que nosotros vamos a sufrir por toda la eternidad en un solo momento. Lo que está haciendo Jesucristo cuando está crucificado no es simplemente sufrir los golpes y los azotes y los clavos y esta corona de espinas que todos nosotros vemos muy visualmente que sufre, es algo mucho más profundo. Está sufriendo en ese momento que la espada misma de la justicia y del ardor de la ira de Dios sea usada para atravesar su alma y Él sufre el infierno que nosotros debemos sufrir en nuestro lugar. Eso es lo que está pasando en la cruz. Eso es lo que está pasando cuando Él está siendo crucificado. Él está tomando nuestro lugar, Él está sufriendo nuestro castigo. Esa es justamente la idea de un Dios compasivo que toma nuestro lugar. Sin embargo, ahí no termina toda la historia. Porque al absorber este castigo que tú te mereces, lo que el Señor hace es derrotar al infierno mismo y a la muerte misma y volver triunfante luego y ofrecerte el rescate que tú puedes obtener si lo aceptas de parte de Él. No se trata solamente de que Él haga cierta obra y que ya pagó por el castigo, estamos todos con chip libre y nos hemos salvado. No funciona así. Hay una victoria que se logra. Así como esta arca logró esta victoria y luego retorna victoriosa, acá también hay un Señor que logra esta victoria y retorna victorioso para ofrecer esta salvación. Pero es una oferta que hay que aceptar. No es una oferta que se recibe automáticamente. Hay que aceptar. Y para aceptar esta oferta hay ciertas cosas que hay que reconocer de partida. Y ese es justamente el mensaje y la oferta del Evangelio. Es una oferta y hay que tomar una decisión con respecto a esta oferta. Realmente tienes que pensar tú, creo que soy un pecador, eso es lo que Dios dice de mí, pero ¿voy a creerle a Dios o voy a creerme a mí mismo? ¿O voy a creer a la sociedad que me rodea? ¿O voy a creer a los demás? ¿A quién le voy a creer? ¿A Dios o a otro parámetro? ¿Se fijan cómo vuelve la misma dinámica siempre? ¿A quién le creo? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién es que tiene y es el dueño de la verdad? ¿Yo, la sociedad que me rodea, o Dios que me está diciendo que soy un pecador que merece el infierno? Entonces, por ahí parte primero un reconocimiento de que quizás yo no lo sienta en estos momentos, pero Dios dice que lo soy y por lo tanto debo serlo y estoy en peligro. Soy un pecador que merece esta condenación, pero hay un Señor que tomó mi lugar, que pagó lo que yo debía pagar en mi lugar y que me está ofreciendo aplicar esa obra a mi vida si yo simplemente acepto y le pido que aplique esa obra a mi vida. Y entonces ahí está la decisión que tenemos que tomar. Primero, reconocer mi condición, reconocer mi peligro y luego pedirle a Dios en oración, tan simple como eso, que aplique esa obra a mi vida. Eso se llama aceptar la oferta del Evangelio. Y es todo lo que Dios pide de ti y de mí para que esa obra se aplique a tu vida y a mi vida. Y esa es la gran idea, ese es el gran mensaje, no hay más que eso. Eso es lo que queríamos entregar en esta tarde. Y nuestra oración, nuestra esperanza, cada vez que entregamos este mensaje, es que tú puedas tomar la decisión correcta.
Que dejes de seguir el curso que sigue tu vida, donde tú finalmente tomas todas las decisiones y los parámetros, y que por un momento te des cuenta de lo que Dios dice de ti, del que Dios te ofrece, y lo aceptes y pidas que se aplique a tu vida. Quiera el Señor que sea esa la decisión que tomes en esta tarde. Vamos a orar y vamos a dar gracias por alimentos que nos vamos a servir para continuar. Nuestro Padre Celestial, gracias por poder escuchar nuevamente ese mensaje que hemos escuchado antes, que lleva más de 2000 años siendo proclamado, que ha transformado nuestras vidas y las vidas de muchos más, que es poderoso para hacerlo y es por eso que lo seguimos entregando, porque sabemos que tú puedes obrar no a través de lo que yo pueda decir, sino a través de lo que tu palabra y tu Hijo pueden hacer. Queremos rogar que tú apliques esta palabra a través de tu Espíritu al corazón de alguna persona que no ha aceptado a tu Hijo como su Salvador en esta tarde. Queremos rogarte también por estos alimentos que nos vamos a servir, darte gracias por ellos, rogarte tu bendición por ellos también, y quedamos agradecidos también por lo que vamos a escuchar más adelante, en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.